Está allá David Parra. David, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pascal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Entrevisté y mañana podrán leer en el periódico Excelsior la entrevista que hice con Alejandro Díaz de León, gobernador de Banco de México. Y yo creo que lo más relevante es que dice, sí, la inflación está muy alta, pero no está fuera de control. Yo creo que es, y hace a partir de ahí una disección de por qué está alta y por qué no está fuera de control. Está alta porque, bueno, es indiscutible que 6.77 es la más alta de los últimos 17 años. Sí. Sin embargo, al explicar las razones, uno comienza a calmarse, que es un poco lo que hemos hablado tú y yo en días pasados. Son dos tandas de choques externos al nivel general de precios. Primer choque que tiene que ver con el incremento en el precio de las gasolinas en la primera quincena de enero. Y los impactos que va teniendo en algunos otros productos. Segundo, cuestiones meteorológicas. Señala, por ejemplo, el precio del jitomate. Tiene que ver con los huracanes que pegaron en Estados Unidos, que hizo que en Estados Unidos no tengan jitomates, que se estén exportando mucho a los Estados Unidos y que sube el precio interno, que también estos fenómenos meteorológicos tuvieron impacto en productos como el gas natural, el gas LP que ha subido 44% durante el año pasado y en estos combustibles. Pero señala algo que es muy relevante, es que hasta el momento no han encontrado que haya un aumento secundario en el nivel general de precios. ¿Qué es esto? Que todos los precios que han subido tienen que ver con una razón. O estos fenómenos meteorológicos, el impacto del tipo de cambio, pero que no hay lo que podríamos llamarle como el efecto psicológico. La gente sube los precios porque cree que los precios van a subir. Dice, todos los precios que hemos visto subir han subido por una razón lógica, por una razón de mercado. Y que no se ha ido al nivel general de precios. Sin querer comprometer, porque yo le insistía mucho que si 1% o cuánto iba a bajar la inflación en la primera quincena de enero, porque hay que recordar que el impacto fuerte del alza en los precios se registró en la primera quincena de enero del año pasado, dice que no, o sea, dice que simple y sencillamente no puede dar una cifra, pero que a partir de ahí comienza la inflexión, porque además es un tema aritmético, ya lo había explicado en algunas otras ocasiones yo. Si tú subes, voy a poner un ejemplo, de 10 a 15% algo, pues el aumento es de 50%. Pero ya cuando esté en 15, si sube a 16, pues ya no es un aumento del 50%. Y así la inflación es un porcentaje. Y así se va a ir pasando a todo lo que tiene que ver con los precios de las gasolinas. Segundo tema que trata, la parte que tiene que ver con el mercado cambiario. Dice que en los últimos días se ha puesto de moda, Rodrigo Pacheco te lo decía el otro día en imagen en tu programa, en la primera emisión de radio, que hay quienes quieren que Banco de México se quede con la política cambiaria. Porque viene el proceso electoral, entonces que cómo es posible que la Secretaría de Hacienda... Dice Díaz de León que no es un tema de Banco de México, que en el mundo prácticamente no hay un solo caso en el que el Banco Central lleve la política monetaria y la política cambiaria. Es que no vería ya algún tema en el cual... Está entre Hacienda y Banco de México. La Comisión de Cambios de Integran Hacienda Banco de México la preside la Secretaría de Hacienda. Así es en prácticamente todo el mundo. En el mundo, en prácticamente todo el mundo, o la maneja el Ministerio de Finanzas directamente, o la maneja con la ayuda del Banco Central. Sin embargo, dice que, bueno, pues finalmente van a intervenir las veces que sea necesario cuando haya poco volumen, como a finales del año pasado. A finales del año pasado, con muy poquito volumen, se estaba moviendo mucho el tipo de cambio. Entonces, que lo que hacen es dar liquidez, pero que se mantendrá el tipo de cambio, libre, que no habrá esta tentación ni manejo político. Ahora, enero siempre es un mes de alta inflación, históricamente lo ha sido. Pero este enero va a ser diferente. Acuérdate que enero es un mes de alta inflación porque normalmente entraban en vigor, o sea, uno de los impactos inflacionarios son los precios y tarifas del sector público vinculados al salario mínimo. El aumento del salario mínimo se dio en diciembre. O sea, hay que recordar que le cargaron mucho peso a diciembre para que ya no se reflejara este impacto en el nivel general de precios. Yo te podría decir desde hoy que yo veo la inflación de los primeros, o sea, a tasa anual, la inflación de los primeros 15 días de enero, en 5.8. ¿Abajo de 6? Abajo de 6, definitivamente. Yo calculo que el impacto que tiene en el nivel general de precios, en el índice de precios, en las gasolinas es como un punto porcentual.
Entonces, ese fenómeno desaparece. Nada más habría que ver cómo brinca tasa anual del último año de la última quincena de diciembre de hace 2 años con la primera quincena de Oye, enero pero de estos este año. aumentos en la canasta básica que hemos venido viendo no van a tener un impacto en el índice de inflación. Los aumentos en la canasta básica son, por ejemplo, ¿qué es lo que ha venido aumentando en la huevo? Y ahí en materia de huevo hay que analizar qué tanto ha subido y en qué partes. Estamos haciendo, porque de repente cuando medimos la inflación, nos vamos de repente con el precio más alto en algún lugar. Un poco, déjame retomar el tema de las gasolinas. Subió hasta $1, había una nota por ahí el lunes, subió hasta $1 el precio de la gasolina. No, es hasta $1 más barata. A veces tenemos que tomar los precios generales y eso es lo que mide la inflación. Entonces yo sí creo que hay algunos aumentos en la canasta básica que están siendo compensados por algunos otros. Entonces yo te diría que ahí va. Mañana podrán leer en Excelsior. Será interesante leer. Y déjame hacer el anuncio porque la entrevista completa la voy a meter en mi programa de radio, ahí en imagen, a las 8 de la noche. Pero Excelente. es una plática inusualmente larga para las entrevistas que hago. Excelente, será muy interesante. Gracias, Pascal, nos vemos mañana. Gracias, muy amable.